Antes de que existiera China, había caos. Cientos de estados en guerra durante siglos, sangre sobre sangre. Nadie entonces imaginó que el orden nacería del metal. En el estado de Qin, el más despreciado, un hombre llegó con una idea radical: transformar la guerra en economía y la economía en dominación total del mundo. Shan Yang se llamaba. No era rey ni general. Comprendía algo que todos ignoraban. El poder real no nace de la espada, sino del granero lleno y controlado. Sus reformas fueron brutales y brillantes. Abolió la nobleza hereditaria. El rango se ganaba en batalla. El mérito reemplazó a la sangre como nueva medida del poder. Creó recompensas militares vinculadas a la productividad del campo. Cada soldado que demostraba su valor ascendía de rango. El Estado medía todo en sus resultados. Las tierras fueron redistribuidas. Ya no pertenecían a nobles por nacimiento. Se asignaban según la capacidad productiva demostrada por cada familia campesina. El comercio fue regulado con precisión de cirujano. Shan Yang desconfiaba de los mercaderes. Qin prefería granjeros y soldados por encima de todo lo demás. Pero necesitaba dinero, y el dinero necesitaba forma. Qin comenzó a acuñar monedas redondas con un agujero cuadrado. Una filosofía completa fundida en metal. El círculo era el cielo. El cuadrado era la tierra. La moneda era el puente entre ambos. Quien controlara ese puente, controlaría el universo entero sin guerras. Los estados rivales también tenían monedas, pero eran incompatibles. Comerciar entre reinos era un caos de fraudes y conversiones. Qin vio en esa debilidad su ventaja. Mientras los otros discutían filosofía, Qin construía caminos. Los caminos movilizaban ejércitos, transportaban grano y conectaban mercados antes completamente aislados. La burocracia de Qin era una máquina sin precedente. Funcionarios registraban cada cosecha, cada nacimiento, cada muerte. El Estado lo sabía todo sobre cada uno de todos. Esa información era poder económico absoluto. Saber cuánto grano había en cada aldea significaba saber cuántos soldados alimentar y cuántas guerras ganar siempre. Los otros reinos se aliaban contra Qin, temerosos de su eficiencia. Pero las alianzas solían ser frágiles. Qin usaba el oro con la misma habilidad que la espada de combate. En 221 a.C., el último reino rival cayó. Jin Cheng se proclamó primer emperador, Qin Shi Huang. Había conquistado el mundo conocido en su totalidad. Su primer acto fue económico. Unificó las monedas. Toda China usaría la misma. Las de los reinos derrotados fueron fundidas y reacuñadas con el sello imperial. Unificó los pesos y las medidas. Un bushel de grano significaría lo mismo en el norte que en el sur. Era la revolución económica más profunda de toda la historia. Unificó el ancho de los ejes de los carros. Los caminos imperiales servían a todos. La infraestructura y la economía hablaban por primera vez el mismo idioma. Unificó la escritura. Mercaderes de extremos opuestos podían firmar contratos. La burocracia y el comercio florecieron sobre esa base común, impuesta con precisión. La unificación tenía un precio brutal. Los libros que contradecían la doctrina fueron quemados. Los disidentes enterrados vivos. El conocimiento estandarizado por fuerza. El emperador tenía miedo. No al enemigo exterior, sino a la historia misma. Para borrar el pasado necesitaba mucho dinero, también mucho fuego. Ambos los tenía. Los proyectos comenzaron. La Gran Muralla para proteger el norte, financiada con impuestos arrancados de cada rincón del inmenso territorio imperial conquistado. Cientos de miles de campesinos fueron arrancados de sus campos para construir. Sus cuerpos eran recursos del Estado, como el grano, el hierro o la madera del bosque. Morían por miles en la construcción. No había registro de sus nombres, solo de los metros avanzados. El imperio medía el progreso en piedra y cal, no en vidas. El Palacio Ebang, una locura arquitectónica sin precedente, debía ser la mayor maravilla del mundo. Una declaración de poder eterno pagada con sangre de pobres.
Los impuestos subían cada año. Las familias que habían ganado tierras gracias a Shanyang las perdían ahora bajo el peso aplastante de las nuevas contribuciones. El ejército de terracota. 8.000 guerreros de arcilla para guardar al emperador en la muerte. Otro ejército real los fabricó. Muchos nunca regresaron a casa. Qin Shi Huang temía a la muerte más que a cualquier enemigo. Enviaba expediciones al mar buscando el elixir eterno. Gastaba fortunas en alquimistas y charlatanes. El mercurio era el metal de la inmortalidad según sus asesores. Lo consumía en pequeñas dosis. El remedio de la vida eterna lo envenenaba sin que nadie avisara. En 210 a.C., el primer emperador murió en una gira imperial. Tenía 49 años. El conquistador del mundo no pudo conquistar su propio cuerpo. Lo ocultaron. El cadáver viajó en su carroza sellada durante semanas. Servían pescado podrido junto a ella para disimular el olor de la muerte del hijo del cielo. El poder pasó a su hijo menor, Hu Hai, el más débil y manipulable. Eunucos y ministros corruptos tomaron el control real. El mérito fue reemplazado por la intriga. Los impuestos siguieron subiendo para sostener los proyectos inconclusos del padre. Las obras continuaban. El imperio gastaba y ya nadie gobernaba con ninguna visión. En 209 a.C., unos reclutas llegaron tarde por las lluvias. La ley era inflexible. La tardanza era crimen capital. La muerte los esperaba de cualquier modo. Chen Sheng lo comprendió. Si morir era inevitable, era mejor morir combatiendo. Pronunció las palabras que derrumbarían al imperio. ¿Solo los nobles merecen el poder? La rebelión se extendió como fuego en campos secos. Campesinos exhaustos, artesanos arruinados, nobles humillados. Todos los destruidos por el sistema se alzaron juntos. El imperio respondió con ejércitos. Pero el tesoro estaba agotado por décadas de megaproyectos faraónicos. La máquina que conquistó el mundo comenzaba a oxidarse ya. Xian Yu, heredero de la nobleza destruida por Qin, emergió imparable. Derrotó a los ejércitos imperiales batalla tras batalla. La aristocracia cobraba su deuda en sangre. Liu Bang, campesino convertido en líder, avanzaba desde el oeste. No prometía restaurar el pasado, prometía tierra y alivio fiscal. El pueblo lo seguía por necesidad real. En 207 a.C., Liu Bang entró en Xianyang. El tesoro estaba saqueado. Los palacios ardían. El poder que construyó la Gran Muralla había desaparecido para siempre. Qin duró 15 años como imperio unificado. El estado que tardó siglos en construirse fue destruido en una sola generación. La eficiencia sin humanidad devora a sus hijos. Liu Bang fundó la dinastía Han. Fue inteligente donde Qin fue ciego. Redujo los impuestos, permitió que el pueblo respirara y que el comercio volviera a fluir con libertad. Los Han heredaron todo lo que Qin había construido: los caminos, la escritura, los pesos y medidas. Usaron la infraestructura del tirano, pero le dieron un alma más humana. La historia juzgó a Qin Shi Huang como monstruo, pero sin su brutalidad, China no existiría como concepto unificado. El que siembra el jardín no vive para ver sus flores. El legado económico de Qin fue más poderoso que sus ejércitos. La moneda circular con agujero cuadrado duró 2000 años. Su burocracia inspiró a todos los imperios de Asia. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba en el siglo XX, encontraron ríos de mercurio simulando los ríos del imperio. En la muerte, el poder se medía en riqueza concentrada. El ejército de terracota miraba hacia el este. 8000 guerreros inmóviles vigilando una amenaza que ya no existía, guardando a un emperador que no gobernaba ya nada en el mundo. La lección no estaba en la tumba, sino afuera. Los huesos de los trabajadores, enterrados en fosas anónimas alrededor del complejo, sin nombre, sin registro, sin historia alguna. El primer imperio nació de una idea brillante, que el mérito podía reemplazar a la sangre. Era revolucionaria, y también incompleta,
porque el mérito sin justicia solo extrae poder. Sin justicia distributiva, el mérito se convierte en instrumento de extracción. El campesino que gana tierras por productividad las pierde por impuestos. El ciclo regresa siempre. Cuando esa deuda social vence, no hay tesoro ni ejército que la contenga. El recluta tardío de 209 a.C. lo entendió antes que cualquier ministro del palacio imperial. La moneda redonda circuló por Asia durante 2000 años. El primer imperio murió en 15, pero su economía tardó milenios en dejar de dar forma al mundo que había forjado. Hay algo profundamente humano en la historia de Qin. Un hombre construyó el sistema más eficiente de su era. Lo hizo casi perfecto. Y esa perfección fue lo que lo destruyó. Los sistemas sin espacio para el error humano fabrican su propia destrucción desde el primer día. La lluvia que retrasó al recluta pudo más que el mayor ejército del mundo. Un sistema que solo extrae sin devolver crea deuda social invisible. Esa deuda no aparece en ningún libro contable. Se acumula en el resentimiento silencioso de millones. El mercurio que mató al emperador todavía está en su tumba. Los arqueólogos no pueden entrar. Demasiado tóxico. La búsqueda de la inmortalidad sigue siendo letal hoy. Qin demostró algo que los poderes modernos se niegan a aprender. La eficiencia sin compasión no es fortaleza. Es fragilidad perfectamente disfrazada de control absoluto. Shang Yang murió ejecutado por el mismo sistema que él creó. Los arquitectos del poder raramente sobreviven a su propia construcción. El creador siempre le debe algo a su obra. El primer imperio chino nació del metal. Unificó el mundo con velocidad asombrosa. Y colapsó antes de aprender a gobernar lo que había conquistado con tanta eficiencia brutal. China nació del dinero. El dinero le dio forma, escala y duración. Pero cuando el dinero fue el único valor, todo lo humano se convirtió en gasto prescindible para el poder.